Muy buena noche, mi Colombia hermana. Como de costumbre, Mera Consultor está presente en los territorios de la mano de Dios. Cada mes trae para ustedes un tema que esperamos sea de su interés. En esta ocasión hablemos de la descentralización de la propiedad horizontal. A hoy, de acuerdo a las problemáticas que acogen o complejizan la dinámica organizativa del territorio nacional, hoy se aplica mucho el artículo 1 de nuestra Constitución, que reitera: Colombia es un Estado social de derecho, democrático, participativo, en forma de república unitaria, descentralizado, con autonomía de sus entidades territoriales. Por eso, para nosotros es importante hablar de que si hablamos de autonomía territorial y de descentralización, en ese concepto y en todas esas dinámicas y problemáticas que se están atendiendo a nivel país, se ha de considerar el tema de la descentralización de la propiedad horizontal. Así las cosas, Guillermo Cabanillas se refiere a la descentralización como la acción de transferir a diversas corporaciones o personas parte de la autoridad antes ejercida por el gobierno supremo del Estado. De otra parte, podríamos decir, haciendo la diferenciación entre el concepto de centralización, desconcentración y descentralización, lo siguiente. La centralización implica que las facultades de decisión están reunidas en los órganos superiores de la administración. La desconcentración se refiere al atributo a que se han atribuido partes de la competencia a órganos inferiores, pero siempre dentro de la misma organización o del mismo ente estatal. Y la descentralización hace énfasis en que la competencia se ha atribuido a un nuevo ente separado de la administración central, dotado de personalidad jurídica propia y constituido por órganos propios que expresan la voluntad de ese ente. Entonces, digámoslo así, en términos de descentralización, si yo planteara el tema del Ministerio del Interior, internamente el mismo se ha desconcentrado en diferentes dependencias que cumplen el rol para funcionamiento del mismo, pero siempre dentro de la misma cobija que se llama Ministerio del Interior. Por allí tendríamos que hablar de la Dirección de Asuntos Étnicos, de la Dirección para la Democracia, la Participación Ciudadana y la Acción Comunal, de Gobierno y Gestión Territorial, de la Dirección de Derechos Humanos. Cada una de estas direcciones en sí contribuyen de acuerdo a sus funciones al cumplimiento de la misionalidad de este gran órgano estatal que se llama Ministerio del Interior, entre otras dependencias. También podríamos hablar de la desconcentración en los territorios, por ejemplo, el Ministerio de Salud, articulado con las Secretarías de Salud, pero que todas van bajo el mismo lineamiento. Pero ya en una competencia mucho más amplia, hablar de la descentralización es hablar de entidades autónomas. En este orden de ideas, las entidades territoriales autónomas en Colombia son los municipios, los distritos, las entidades territoriales indígenas y las gobernaciones. Dicho esto, vale la pena entonces hablar de la diferencia entre desconcentración y descentralización, que aunque suene igual, no es igual. La diferencia fundamental entre la desconcentración y la descentralización estaría así dada por el otorgamiento de personalidad jurídica, de individualidad propia, que faltaría en el primer caso y existiría en el segundo. En la desconcentración, el que recibe la competencia actúa como órgano del mismo ente, lo que les estaba mencionando con los ejemplos anteriores. En la descentralización, en cambio, el que recibe la competencia actúa como órgano de un ente distinto de aquel a quien se resta la competencia. Hasta ahí estamos claros. Con estas claridades, vale la pena decir que siendo la propiedad horizontal una comunidad organizada en una infraestructura ubicada en un espacio geográfico que llámese municipio,
dentro de un barrio adscrita a una junta de acción comunal, hablando de municipios, o en un barrio adscrita a una junta de acción local, hablando de distritos en una localidad específica. Los problemas de la propiedad horizontal no se han de unificar ni entender a nivel, se tendría que empezar a atender desde la problemática del territorio y no desde la nación como tal. Así pues, al entender la propiedad horizontal como un esquema asociativo comunitario, tendríamos que destacar el artículo 2 de la Constitución, donde se define que todos tenemos derecho a incidir y participar en las decisiones que nos afectan. De ahí que la estructura organizativa de funcionalidad de la PH nos permite asimilarla con una microciudad que especifica los procesos de gobernabilidad y gobernanza en el orden nacional. En la propiedad horizontal no solamente vamos a hablar de los escenarios de participación y la forma jerárquica como está organizada por un representante legal, que en un municipio sería el alcalde, y tómese en cuenta que, entendido esto, en el concepto de la descentralización, el primer administrador de propiedad horizontal en los municipios es el alcalde distrital o el alcalde municipal. Y ya si estamos hablando de distritos, tendríamos que hablar, los alcaldes locales también juegan un rol muy importante en el desarrollo y gestión organizativa del marco del reconocimiento e integración de la PH en el territorio. Hablamos de que la propiedad horizontal ha de ser entendida como una pequeña microciudad, ya que si hablamos de, por ejemplo, para no ser exagerados, de 600 unidades privadas en un mismo conjunto, estaríamos hablando más o menos de 3.000 personas residiendo en una misma comunidad. Y si hablamos de 4.000 unidades de vivienda en una misma copropiedad, estaríamos hablando de entre 20.000 y 25.000 personas residiendo en una comunidad. Por eso, el artículo 7 de la Constitución reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, y en el marco del mismo reconocemos la diversidad étnica y cultural de la nación en el marco del esquema asociativo que conforma la comunidad que integra la PH en los territorios. En este sentido, por esa diversidad pluriétnica, multicultural, intercultural, que caracteriza a las personas que cohabitan en las diferentes modalidades de la propiedad horizontal, llamémosla residencial, mixta, comercial, dotacional, industrial, de prestación de servicios, porque si no vivo allí, allí laboro o hago uso de los servicios que allí se prestan, si es una plaza de mercado, o si es un cementerio, o si es una institución educativa, o si es un hospital. Todos de alguna manera estamos relacionados con la propiedad horizontal en el territorio. Entonces, es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, y eso lo dice el artículo 8 de la Constitución, y garantizando la pervivencia de los diferentes grupos y sectores poblacionales que viven en las comunidades organizadas llamadas propiedad horizontal, necesariamente en el marco del goce efectivo y real de estas comunidades. Las secretarías de gobierno juegan un rol muy importante frente al tema de seguridad y convivencia. Las secretarías de control urbano o espacio público juegan un rol muy importante en temas del control de la movilidad e invasión de los espacios públicos. Las empresas de servicio público juegan un rol muy importante en el suministro de los mismos. Y eso sucesivamente tendríamos que mirar. Las secretarías de medio ambiente juegan un rol también muy importante en el tema del cuidado del medio ambiente y los entornos en las zonas donde están ubicadas estas unidades de vivienda o diferentes escenarios de la PH en Colombia. Desde esta perspectiva, el artículo 13 de la Constitución destaca que todos tenemos derecho a hacer a lo mismo en el marco de la diferencia. Y lo que yo no puedo pagar, el Estado me lo subsidia. Así las cosas, la propiedad horizontal
antes de uso común a ciertos sectores poblacionales, estratos 3, 4, 5 y 6, a partir del 91 hacia acá, viene sufriendo un tema de transformación en el territorio, lo cual nos permite entender la necesidad de descentralizarla, porque ahora, por temas de economía de espacio y aprovechamiento en el uso del territorio, es común a todos los sectores poblacionales. Y por eso, hoy no solamente hablamos desde la perspectiva horizontal como negocio privado, sino desde el concepto de la subsidiariedad de la PH en el territorio, lo cual implica la creación de escenarios como los consejos municipales, distritales o locales de propiedad horizontal que permitan atender las problemáticas estructurales de seguridad, convivencia, ordenamiento territorial, movilidad, suministro de servicios públicos, entre otros aspectos, para atender dichas necesidades. Y por eso es tan importante las instancias de participación ciudadana y que todos los actores nos involucramos en la misma. Espero con estos argumentos ustedes entiendan por qué es tan necesario que se entienda que el primer ente en atender la problemática de la propiedad horizontal en el país es el municipio antes que la nación. Muchísimas gracias. Mera Consultores SAS, presente en los territorios de la mano de Dios.